al dedo para el tema que hoy quiero tratar. Quizás no te vaya a enseñar nada nuevo hoy. No vengo a enseñarte. Pero sí vengo a traerte una palabra de aliento, una palabra de aliciente, ¿verdad? Estaba escuchando el testimonio de los hermanos y como músico lo comprendía perfectamente porque ¿cuántas veces en cada tema de canción que habéis querido componer, más de una vez habéis estado a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas veces por el tema de economía no habéis podido quizás cumplir ese propósito en ese tiempo, aunque todo llega en el tiempo de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero al final, ¿cuál fue el resultado? La bendición, ¿verdad? Pudisteis completar la promesa, Dios pudo ver que su fidelidad estaba hasta el final. Y yo quería tocar un punto que sé que muchos están pasando quizás por dificultades económicas. No conozco todos los problemas de cada uno de vosotros, ¿verdad? Pero sé que unos tienen problemas económicos, otros pueden tener problemas en la pareja, en casa, padres con hijos, en el trabajo. Y yo oraba y le decía a Dios, Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? Y siempre me venía el mismo tema. He estado casi un mes intentando ver cómo encajaba todo y mi cabeza se iba para todos los sitios porque recordaba mi testimonio y por todo lo que yo he pasado durante estos 40 años y decía, Señor, ¿por dónde empiezo? Y hasta la semana pasada no pude empezar a cuadrar. Y el título que Dios me ponía era Andando por encima de la adversidad. Por eso comparto con los hermanos, ¿verdad? La dificultad que encontramos en el camino de hacerle promesas a Dios, querer cumplirlas y por las circunstancias no poder. Pero al final la victoria es de papá, ¿verdad? Amén. Y yo digo, adversidad. ¿Qué es adversidad? Y me fui al libro gordo de Petete, al diccionario. Y me dice, infortunio, situación desgraciada en que se encuentra una persona. ¿Y en cuántas veces nos hemos visto en esta situación? ¿Y en cuántos estamos en esta situación? ¿Verdad? Pero piensa que en cada una de estas situaciones Dios tiene un propósito. Y yo entonces le hice la pregunta a Dios. Yo te conozco, creo en ti, sé que tú eres fiel. Y como cristiano, ¿qué necesidad tengo yo de pasar? Necesidad por un problema. ¿Por qué? Y entonces vino la pregunta, ¿por qué Dios me permite pasar por la prueba? Y allí que me puse a mirar. Y me puse a buscar por internet. Y todos coincidimos, todo lo que miraba coincidíamos en lo mismo. Dios te hace pasar por la prueba para pulir tu fe. Para enseñarte qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos han escuchado la famosa frase de solo me acuerdo del dentista cuando me duele la muela? Todos, ¿verdad? O sea, en alguna ocasión lo hemos dicho, o hemos tenido un dolor y tengo que ir al médico, nos hemos acordado del doctor, ¿verdad? Y cuando tenemos un problema venimos a Cristo. Señor, ¿y por qué pasamos? Para pulir. Esto es como un escáner, ¿vale? De cómo puede estar tu vida ante una situación. Yo recuerdo muchas de mis situaciones que no siempre todas las reacciones eran igual. Ante un problema, quizás quería salir el viejo Antonio y me enfurruñaba y golpeaba la pared o le pegaba una patada a un objeto y quería salir, pero Dios hablaba mi corazón. Y tenía que tener espíritu de dominio propio. Dios quería enseñarme, ¿para qué? Para que hoy tú puedas enseñar a otros. Para perfeccionar tu calidad de relación con papá. ¿Amén? Vámonos a Isaías 43, por favor.
Isaías 43, versículo 1. Del 1 al 3 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando yo estaba estudiando este tema y empecé, como te estaba comentando, a pensar en todas las cosas que yo había pasado en mi vida, empecé a verme reflejado. Pude ver, por ejemplo, en la vida de Abraham. Recordamos toda la historia de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Cuántos son padres? ¿Sacrificarías a tu hijo por otra persona? ¿Estarías dispuesto, si Dios te pide a tu hijo, a darlo? Complicado, ¿verdad? Sin embargo, Abraham no dudó en ningún momento de él. Pero imaginaros la situación de Abraham, que tiene que entregar a su hijo. No me voy a extender mucho con esta historia porque todos la conocemos. ¿Qué estaría pensando Abraham en el camino, en todo el trayecto? ¿El viaje duró 3 días? ¿Qué pasaba Abraham por su cabeza? ¿Qué había en su corazón? Es difícil, es complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, en ningún momento Abraham desobedeció a Dios. ¿Qué pasó al final? Vimos la bendición, ¿verdad? Como Dios no le permite que él entregue a su hijo, sino que lo bendice, ¿verdad? Amén. Y así también veía la historia de Daniel y los famosos Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres que cumplían con el rey, hombres que tenían su fe afirmada en Dios, que no tenían duda de quién era su Dios. Y por eso ellos no se arrodillaban ante nada, ni negaban de su Dios. Daniel, ¿por qué lo metieron al foso de los leones? Porque seguía pidiendo a su Dios. Él no hacía ninguna otra petición. En esos 30 días que se levantó el edicto de que no se pidiese nada a otro Dios que no fuese al rey, y Daniel seguía arrodillándose. Abría las ventanas y él seguía orando a su Dios, aún con el problema del edicto. ¿Verdad? No tuvo temor ninguno. Sin embargo, imagínate cuando entran a su casa, lo arrestan. Ponte en su lugar. ¿Verdad? Y lo meten en el foso de los leones. Por amor y obediencia a Dios. No hubo temor en su vida. Y quiero que en cada momento que yo te cuente, te compares con ellos. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo reaccionaría tu fe ante esta situación? También me puedo ir a la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando lo metieron en el horno de fuego. En ningún momento ellos dudaron, ¿verdad? Se levantó una estatua y cuando sonaran las trompetas tenían que adorar. Y ellos en ningún momento adoraron. No se inclinaron ante el problema, no se humillaron, sino siguieron rectos adelante con su fe, con su creencia, ¿verdad? Y en ningún momento dudaron. Ellos creyeron que Dios tenía la salvación. Y si lo metieran en el horno de fuego, en ningún momento ellos iban a negar de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios estaba con ellos. Dios les dio la solución en cada situación. ¿Andaron por encima del problema? ¿Andaron por encima de la adversidad? Sí. Ellos no sabían cómo iba a terminar la cosa. ¿Tú sabes cómo va a terminar lo tuyo? Lo creemos, porque a Dios se le cree por fe. Y si no le crees a Dios por fe, o yo te reto a que le creas a Dios por fe. Dios dice, probadme. Probadme. Él lo dice. Y si tú pruebas a Dios, si tú tienes un problema, una circunstancia difícil, y tú en esta semana, le crees a Dios y dices, bueno, porque el cabezón del que está aquí arriba dice que crea en ti, voy a creer, voy a hacerle caso. Pero
y ves el resultado después de una semana, sí que te pido que vengas aquí arriba y cuentes tu testimonio, porque Dios lo hace. Dios en ningún momento te va a dejar tirado. Él siempre cumple, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dicen que ellos pudieron superar la prueba por confiar únicamente en Dios. Y yo es lo que hoy trato de decirte, que le creas a Dios. Que todas tus circunstancias, que todas las circunstancias, los problemas, las situaciones, siempre las pongas en manos de Dios. Vas a ver el resultado. Claro, hombres de la Biblia, hombres que tenían su fe puesta, podemos pensar que eran superhombres, pero resulta que eran hombres como tú y como yo. En otra época, sí, pero eran hombres como tú y como yo. Yo recuerdo, permíteme, Cristian, ¿dónde estás, Cristian? Permíteme que te nombre, ¿vale? Recuerdo cuando Cristian llegó a la iglesia y él tenía problemas porque no encontraba trabajo. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre el tema? Y que estaba viviendo en Alcoy, él estaba sufriendo, tenía un problema, quería encontrar algo estable, Él puede contar su testimonio. ¿Puedes decir que hasta aquí te ayudó Dios? ¿Ha cumplido Dios con cada una de sus? Gloria a Dios. Y es un hombre que está aquí. No está en la Biblia, está aquí. Puedo hablar de Joan y Sandra. Con todos los problemas que han tenido, yo no voy a entrar ahora en detalles, ellos pueden contar su testimonio. ¿Os ha ayudado Dios hasta aquí? ¿Ha pasado por cada una? ¿Habéis pasado por cada una de las situaciones? Gloria a Dios. Están testificando, públicamente de que hasta aquí los ha ayudado Dios. Puedo hablar de Judá, gloria a Dios, de Claudia, los problemas que tuvieron en Estados Unidos y Dios los ha traído aquí para apoyarnos. ¿Dios ha bendecido vuestras vidas? ¿Habéis andado confiando en Dios sobre cada una de las dificultades? Es el testimonio el que habla. Gloria a Dios. Vámonos un momentito a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 10, versículo 13. Porque Dios es bueno. Amén. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Cuando a mí se me presenta una dificultad, un problema, una situación difícil y no logro superarla, es porque mi confianza no ha estado puesta en Dios. Es porque me he dejado llevar por mi situación. Porque según 1 Corintios 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? ¡Wow! Mira si Dios es bueno, que con todo te da la salida. ¿Por qué no vemos la salida? ¿Por qué no vemos la situación en la que estamos? No llega el momento de encontrar la paz, el momento. Pues te lo va a decir la Biblia, no yo. La Biblia te lo va a decir. Vámonos a Primera de Reyes. Te voy a leer dos pasajes. Primera de Reyes. Aquí sí que me gustaría que Joan, ¿me lo lees, por favor? Primera de Reyes 17, del 8 al 24. 17 del 8 al 24, ¿no? Sí, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Sí. Una mujer viuda, ¿en qué versículo iba? 10, ¿verdad? Que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como yo he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el 24. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa en muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Gracias. Imagínate la situación de esta mujer. No tenía absolutamente ya nada. Era darle a su hijo el aceite y el pan que le quedaba y morir. Y esperar a morir. ¿Hay una situación tan agobiante como esa? Y todos vemos la salida. Todos vemos como Dios la bendijo. ¿Verdad? Dios le dio la solución. Dios le dio. ¿Por qué? Porque supo dar primero a Dios. Amén. Y ahora vámonos, pues te he dicho que es la palabra la que te va a hablar, no voy a ser yo. Nos vamos a ir a Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, 22. Y vamos a ver por qué no vemos la salida ante un problema. ¿Por qué se nos ciega la vista? Y no vemos la solución a nuestros problemas. Amén. Vamos a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Algo me llamó la atención aquí, que era que en ningún momento los discípulos desobedecieron a Jesús. Eran hombres cultivados en la mar, entendían del tiempo, sabían que cuando, según las nubes que hubiesen, iba a haber temporal o no iba a haber temporal. Eran hombres ya curtidos en la mar. Y sin embargo no desobedecieron a Dios. Cogieron la barca y entraron en el mar. Seguimos leyendo. La multitud, versículo 23, ahora la parte cuando llegó, la noche estaba y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, ¿sabéis cuánto es la cuarta vigilia? De las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Estuve leyendo y según relatan, estuvieron más de 12 horas remando, luchando contra la tormenta. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas estamos en esta situación? O sea, luchando con aquello que, si confiamos en Dios, no se nos va a hacer más ameno, vamos a encontrar la solución, pero luchamos con nuestras propias fuerzas, luchamos contra
contra viento y marea, intentando salvar nuestras vidas, intentando buscar la solución, agarrándonos a la barca como podamos para no hundirnos, y perdemos la visión. Lo vamos a ver ahora más adelante. Por temor, por cabezonería, por falta de madurez, no lo sé. En mi caso, muchas veces por cabezón. Vamos a seguir leyendo. Y ya la barca, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Jesús viene a tu rescate. Jesús viene a darte una solución. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, ¿qué les pasó? Entonces, conocían a Jesús, sabían cómo era Jesús, quién era Jesús, y sin embargo lo ven venir y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque estaban afaenados en salvar sus vidas, porque estaban afaenados en solucionar su problema. No conocieron al que los llamó a salvación, al que les dio la vida, no lo estaban reconociendo porque su mirada no estaba puesta en Él. Estaba desviada hacia otra cosa. Y ahí nos pasa a nosotros en nuestras vidas muchas veces. Y no encontramos la solución porque nuestra mirada, nuestra fe no está puesta donde Dios quiere que esté puesta. En Él, en la cruz. Seguimos leyendo. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¿A Jesús? Y dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces nos asustamos y queremos salir corriendo y tirar la toalla y abandonarlo todo por culpa de la dificultad? ¿Verdad? Menos mal que Dios, con su cuerda de amor, como hemos cantado, va tirando de nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice, entonces, pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerdo cuando tenía sobre 14 años, en casa tuvimos una discusión muy fuerte. No recuerdo el por qué se tuvo la discusión. Sé que yo me enfrenté a mi padre y a mi madre. Y salí de mi casa enfadadísimo en lo siguiente, sin tener ninguna razón. ¿Por qué digo sin tener ninguna razón? Ahora lo entenderéis. Y me fui cabreado con Dios. Yo no conocía a Dios. Pensaba mucho en Dios. De hecho, he contado algún testimonio que yo en un tiempo me hubiese gustado ser cura porque buscaba de Dios. Pensaba que la religión católica era la verdadera, la que tenía toda la razón. Y me fui enfadadísimo allá al campo, enfrente de casa estaba el colegio, detrás del colegio había una valla, y allí, pues, ¿recuerdas, Manolo, que jugábamos allí detrás? Y bueno, pues allí nos sentábamos en las rocas, y estaba allí sentado súper enfadado con Dios. Pero de repente no sé lo que pasó. Que en mi corazón hubo una tremenda paz y un quebranto impresionante que tuve que caer de rodillas y pidiéndole, sin conocer a Dios, pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname, porque soy un cabezotas, porque sé que esta situación no la han provocado mis padres, la he provocado yo. Y le dije: si tú me estás escuchando, te ruego, por favor, que cuando llegue a casa haya paz. ¿Sabéis lo que me encontré cuando llegué a casa? Aquello era una balsa de aceite. Habían risas, no entendía por qué. No se tocó el tema para nada, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y tuve que meterme en mi habitación, sentarme en la cama y decir: Señor, gracias. Yo no conocía a Dios, pero sé que Él estaba cuidando de mí. Igual que está cuidando de ti. ¿Verdad? Seguimos leyendo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y allí que llega Pedro. Entonces respondió Pedro. Recordamos todos que Pedro era una persona súper lanzada, de pronto muy fuerte, como yo, y muy cabezota, ¿verdad? Recordamos la historia de Pedro, cuando allí en el huerto sacó la espada, cortó la oreja, y aquí nadie toca a mi Señor porque yo soy Pedro. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado así, verdad?
Y luego Jesús le dice, tú me negarás 3 veces. Y yo, no, ¿yo cómo voy a negar 3 veces? Yo no te voy a negar. ¿Qué pasó cuando al tercer canto del gallo? ¿Y Dios lo despreció? Dios no lo despreció en ningún momento, todo lo contrario, lo miró con amor. Y le dije, yo voy a pagar tu culpa. Y te voy a solucionar tu problema. Gloria a Dios. ¿Andó sobre la adversidad? Claro. No. Donde vayamos, cuando tenemos a Dios, donde vayamos, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, la forma de actuar, cómo andamos, nos va a delatar de que somos cristianos. Y la gente nos va a mirar, ¿verdad? Le pasó a Pedro, con todo lo que resulta que era. Y cuando estaba en el fuego, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Por tu forma de hablar. Tú hablas como ellos, gloria a Dios. Somos luz al mundo. El mundo tiene la mirada fijada en nosotros. Y el mundo va a ver cómo Dios soluciona nuestros problemas. No es que tú dejes la dificultad, no. Dios le dijo al Padre, Padre, no te pido que lo saques del mundo, pero sí que lo guardes de él. Porque en el mundo que encontramos, ¡wow! Entonces, Dios te quiere guardar de todo ese, pero quiere que tú aprendas a confiar en Dios. Por eso tú tienes problemas. Para que tú aprendas a perfeccionarte en Dios, para que tú cada día te hagas más fuerte. ¿Seguimos leyendo? Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Quien me diga que Pedro no andó sobre las aguas, le digo que es un mentiroso. Porque aquí dice que andó sobre las aguas, que andó sobre la dificultad, que andó sobre el problema. El mar estaba agitado, estaba luchando por sus vidas para salvarlas, para no ahogarse, para no naufragar. Y de repente se encuentran a Jesús y anda sobre el problema, pero ¿qué pasa más adelante? Dice, y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ahí viene el pero. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esa es la clave de las cosas que nos pasan. ¿Por qué tenemos problemas? Queremos solucionarlo y no podemos y luchamos con todas nuestras fuerzas y no lo conseguimos. Porque las circunstancias, la situación ha permitido que nuestra mirada se desvíe de Jesús. Si tu mirada está puesta en Jesús, ya te puede venir el problema que tú quieras o que el diablo quiera ponerte, como Sadrach, Mesach y Abednego, como a Daniel, como a Abraham, como a Pedro, como a Pablo. ¿Cuántas veces naufragó Pablo? Y siguió predicando el Evangelio. ¿Cuántas veces estuvo encerrado por predicar el Evangelio? Y Dios lo sacó de cada situación, de cada problema. Dios lo sacó. Dios no ha tirado la toalla contigo. Mira, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está escrito para que tú entiendas que Dios te ama. Amén. Está escrito. ¿Por qué está? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué escribiste esta historia en la Biblia? ¿Por qué la reflejaste? Hoy tienes la respuesta para enseñarte de que cuando desviamos la mirada de Dios, las cosas nos pueden salir e ir muy mal. Confía en Dios. Dios no ha tirado la toalla contigo. ¿Tú vas a tirar la toalla con Dios? Ya te he contado 3 testimonios de 3 hermanos, pero puedes ir a cualquier hermano y puedes pedirle que te cuente su historia. Y verás lo que Dios ha hecho en cada una de sus vidas. Yo muchas veces cuando me pongo a orar y oro por los hermanos, recuerdo mucho la historia de Omar y Graciela. Los que tenemos más tiempo conocemos la historia de Omar y Graciela, hermanos de la fe, ancianos y Graciela líder de la iglesia. Y no lo han tenido nada fácil. Nada fácil. Preguntarles qué pasó con sus vidas. Y os van a testificar. Y ahí los tienes. Un matrimonio que se ama, que se quiere, que se respeta, que lo da todo por Dios. ¿Por qué? Porque en cada situación han dejado que sea Dios el que solucione sus problemas. Y es lo que hoy Dios quiere decirte. Heme aquí
aquí estoy. Todo lo he hecho por ti, por amor. Lo he hecho por ti. No temas por las circunstancias que estás pasando. No temas. Déjame leerte un versículo final. Isaías 40. Para que veas que Dios cumple todo lo que Él promete, que Él no te va a dejar. He contado alguna vez la historia y muchos la conocéis, de ese póster que se ve en la arena, las pisadas en la arena, ¿verdad? Y el anunciado dice, Señor, ¿por qué cuando todo me va bien en la vida, miro para atrás y veo mis pasos y los tuyos a mi lado, ¿verdad? Y cuando todo me va mal, miro para atrás y solo veo mis pisadas. Y le contesta a Jesús y se pone, no son tus pisadas, son las mías porque yo te llevo en brazos. Gloria a Dios, Él lo hace. Y justamente anoche, estaba escuchando una prédica y escuché un testimonio que me encantó y te lo voy a contar. Y dice que en los tiempos de Abraham Lincoln, no sé si alguno lo ha escuchado, había un soldado que estaba llorando delante de la Casa Blanca. ¿Lo escuchaste, Judá? Y dice que estaba llorando y se le acerca un niño. Y le dice, ¿qué te pasa? Dice, que quiero ver al presidente, hablar con él y no puedo. Y dice que el niño lo cogió de la mano y dice, ven. Y pasó por la puerta que está en la puerta de seguridad y pasó. Y no le dijo nada. Pasó por el hall y la guardia que hay allí no le dijo nada. Subía las escaleras y nadie le decía nada. Llegó al despacho oval y entró y nadie le decía nada. Y cuando estaba delante del presidente, el niño le dice, papá, me he encontrado a este soldado en la calle llorando que quiere hablar contigo. Y eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Cogernos de la mano y llevarnos a la presencia de Dios. ¿Tienes un problema? Deja que Jesús extienda su mano, que te coja. Deja que Él solucione. Aprende de cada problema, de cada situación, qué es lo que Dios te quiere enseñar. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Vamos a leer Isaías 40, versículo 31. Francisco, ¿lo tienes? 31. Sí, por favor, 40-31. Léelo fuerte, que se escucha aquí por... Pero los que esperaban a Jehová tendrán nuevas fuerzas, le levantarán alas como las águilas, correrán y no se contrarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Qué dice al principio? Pero los que esperan en Jehová. Gloria a Dios. Las respuestas están en la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no te vas a enterar de nada. Lee la palabra. Yo a todo el que puedo, sobre todo si es joven, siempre le digo, lee Proverbios, porque Proverbios para mí es una carta de un padre a un hijo. Te va a enseñar muchas cosas, sobre todo a confiar en Dios. Deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Déjalo que Él lo haga y vas a ver los resultados. Ya te he dicho antes, quiero provocarte a que confíes en Dios y que si tienes un problema, confía en Él. Y cuando se solucione esta semana ese problema, que tú vengas aquí. Él lo hizo todo, o sea, Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí. ¿Qué más podemos pedir? No podemos pedir nada más, sino agachar nuestro rostro, inclinarnos de rodillas y decir, Señor, todo te lo entrego a ti, porque entiendo que tú eres el único que puede solventar mis problemas. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme a través de este problema? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Deja que sea Dios el que te guíe en cada problema, que sea Dios el que te enseñe lo que quiere. Dios te va a pulir. Todos sabemos que el oro es probado por fuego. Y para que un diamante bruto se convierte en una piedra preciosa, pasa por un proceso de pulido, ¿verdad? La piedra sufre. O sea, no es fácil. Jesús nunca te dijo que iba a ser fácil, pero sí que te dijo que iba a estar contigo en cada momento, que Él nunca te iba a abandonar. Amén. Amén.
el grupo de alabanza va subiendo, por favor. Permitidme una oración. Bendito Dios, tú sabes la situación en el corazón de cada uno. Sabes la necesidad. Tú sabes por qué estamos aquí, Señor. En primer lugar, porque te amamos. Porque hemos entendido de que tú eres el único que merece la pena. Tú te diste y te entregaste por cada uno de nosotros. Y toda tu palabra testifica de tu amor, de tu misericordia. Y queremos, Señor, aferrarnos a ti en la tribulación, Padre. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, Señor, cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, queremos estar, Señor, conforme a tu voluntad, deseando, Señor, tocar tu precioso corazón, de desviar tu mirada hacia nosotros, de captar, de llamar tu atención, bendito Dios. Te necesitamos y queremos, Señor, aprender de cada situación, de cada problema, de cada adversidad, de cada circunstancia. Queremos aprender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Gracias por cada dificultad que pasamos, porque a través de ella vemos tu mano, a través de tu nos perfecciona, bendito Dios. Si alguna vez hemos dudado, si alguna vez nos hemos enfadado contigo, Señor, si alguna vez hemos criticado la situación en la que estamos, perdónanos, por favor, porque queremos amarte, Señor, y queremos ser conforme a tu corazón, bendito Dios. Gracias porque sabemos que tú estás cada día con nosotros, que tu misericordia es grande, Señor. Permítenos que te adoremos y te glorifiquemos a ti, al único bendito Dios. Gracias por lo que tú nos das, por lo que tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú hablas, Señor, a través de los labios de tus siervos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos capacitas para hacer tu voluntad. Gracias porque tú nos has llamado a ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús.